Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Agua de Colonia 1916, Mirurgia, pero en realidad está hecho por Antonio Puig. Así que voy a abrirlo, es una edición Splash. Me tiré a los más baratico, menos mililitros y aquí está. Así que voy a coger, me la voy a aplicar. Si escucháis algún ruidico, es que tengo a mi Germán aquí al lado y está pues en el mundo de las ensoñaciones. Voy a hacer así, por aquí, por allá y por acá. Suficiente. Agua de Colonia 1916, Mirurgia original. Agua de Colonia, 100 mililitros, 3.4 onzas. Pues sí, son 100 mililitros, pero es como es otra versión a la que había distinta en pues la tienda. En Bodybell, lo compré, sí, en Bodybell. Muy buen precio, 7 euros o algo así. Y pues bueno, pues fenomenal y fantástico. Bueno, pues aquí tenemos que, el nacimiento en 1916 de este Agua de Colonia, que se llevó pues una medalla en una exposición, en la Exposición Internacional de 1925. Me he quitado las gafas porque si no, no veo. Bueno, pues este es el concepto y paso a la botella. Si hago así, pues no se ve reflejo. Botella clásica al uso, el Agua de Colonia es completamente pues blanquita, quizás con un tono ligeramente amarillo, pero vamos, que es uno de los grandes clásicos. 1916, ya lo estáis viendo, en la parte de la base, en la superficie, pues viene todo grabado y poquito más. Tapón que está aquí, que lo voy a retirar y así veis pues la prestancia que tiene. Ya estáis viendo que es una versión ultra mega splash. Así que señoras y señores, vamos a la silla. Notas de salida, notas de corazón y notas de fondo da exactamente igual porque todo es a una como fuente ovejuna y tenemos pues grandes clásicos. Bergamota, limón, romero y flor de azahar del naranjo. ¿Más cosas? Pues sí, pues lleva sensaciones herbales, lleva sensaciones pues... Lleva en los ingredientes composición que dan matices ligeramente de rosa, petitgrain, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue manteniendo completamente el ADN. Estaría comprendida dentro de la sección más o menos y aproximadamente de lo que sería una Álvarez Gómez, Agua de Colonia intensa, una, pues ¿por qué no decirlo? Acqua di Parma. También es un concepto muy italiano, es un concepto muy de la época, es el concepto típico en el cual se vestía no solo al hombre, sino a la ropa. Y que además servían de tónicos. No digo más. Porque hoy en día no se os ocurra beber esto, porque no, esto es muy tóxico, ¿vale? Entonces en aquella época a lo mejor pues no se le echaban las cosas que se le echan ahora a los ingredientes, a todo un perfume, y a lo mejor pues se lo podían beber de otra manera, pero de verdad manteneros alejados y alejadas de todo esto. Completamente unisex, completamente con el concepto familiar. Uso, goce y disfrute, que hay que reaplicar aproximadamente, a mí me gusta hacerlo pues cada 2x3, y es que es verdad, porque es que me gusta hacerlo cada 2x3, pero si nos sometemos a los estándares adecuados, vamos a decir que aproximadamente en la tercera hora, cuarta como mucho, pues sería necesario un refresco, pero más que nada porque es revitalizante, es energizante y es como siempre digo, el concepto super ratón, y te llena de vida. Y aparte, vuelvo a decir, es que es un concepto muy de vestir. Estoy hablando también desde el punto de vista masculino. Viste muchísimo la ropa. Es que se impregna en ropa y aguanta un montonazo de horas. O sea, es que esto se pasa de largo, pues por supuesto que supera las 8 horas, hasta el punto de que al día siguiente cualquiera que es conocedor de esta fragancia sabe que la coges, la guardas la americana o el saco, como queréis llamarlo, en el armario, y automáticamente lo vais a sacar y al día siguiente sigue oliendo. Y al anterior, y al otro, y al otro. Se mantiene muchísimo. Pero no solamente en estas, sino en todas. Lo que pasa es que quiero dejar claro que a pesar de ser un Agua de Colonia, es lo suficientemente concentrada como para permanecer un montonazo de días en ropa. Sin ser agobiante ni atosigante. Por eso digo que es un concepto que está muy bien para vestir la ropa, no para vestir uno mismo ya, sino para vestir la ropa, y eso está muy bien también, y esos son los conceptos que iban muy mucho en la época. Mirurgia fue vendida
a los señores, comprada por Puig, vamos a decirlo así. Y bueno, pues se quedaron con la división de 1916. Luego supongo que pues se irían vendiendo por partes, por zonas y tal, pero estas sí que se la quedaron y la siguen manteniendo en producción. No hay ningún tipo de problema a la hora de conseguirla. Con ella vamos a tener todo moderado, excepto en la salida, que sí que es que además la salida es como un buen agua de Colonia, súper explosiva, alcohólica, pero cargada de cítricos a morir. O sea, es que notas la bergamota que te mueres junto con el limón, pero además es que es muy machacante. Pero es lo suficientemente, es machacante en la salida, pero luego todo esto se va retrayendo y bueno, lo que iba a decir, pues 2 metros que tenéis perfectamente aproximadamente durante media horita, 20 minutos, pero tan ricamente. Además es que da muy muy bien la cara. Pensar que cuando os la aplicáis, no solamente entramos en los conceptos de que está en piel, es que cae en la ropa. Y más es una versión splash que haces así a lo macho man y te lo echas por todos lados, por el pechote y por donde quieras. Incluso puedes hacer así. Cuidado, que escuece, pero aquí ya nos vamos conociendo todos y sabemos lo que hacemos los tíos. Bueno, pues, y que no, pues hace así, y sabemos lo que hay. Claro, es que todo el mundo lo dice, o sea, nadie lo dice, pero todo el mundo lo hace, o casi todo el mundo lo hace, hacer así, a ciertas partes, por aquello de, por si acaso cae algo. Bueno, pues es que claro, me da la risa porque todo el mundo se calla la boca y nadie lo dice, pero yo he visto tíos que además en el gimnasio lo han hecho delante mía y yo decía, madre mía, vaya picacera que tienes que llevar ahí abajo. En fin, que a lo que voy, todo esto se retrae, dura aproximadamente, pues ya lo estoy diciendo, pues en esa tercera, cuarta hora será necesario el refresco porque se queda en distancia corta. No es una distancia corta que es perceptible, o sea, que es que su palmito y tal, palmito de planta, no, ese palmo, se huele perfectamente y no necesitas ningún tipo de historieta ni de nada. Además, también tengo que decir que es lo suficientemente concentrada como para que se perciba perfectamente con la mascarilla higiénica normal y convencional. Si lleváis una FP2 o FP3 es un poco más complicado porque esas ya encajan demasiado bien, como mucho a la cara, y es mucho y son más filtrantes y entonces es más complicado que pueda llegar un tipo de aroma, ¿no? Pero quien la lleva, por supuesto, a pesar de llevar todas las mascarillas que lleve del universo, se huele. Yo me huelo, yo suelo utilizar una FP2 y mascarillas anti-COVID y me puedo oler perfectamente sin ningún tipo de problema. Y como yo me la he hecho para mí, que los demás que hagan lo que quieran, las disfruto yo perfectísimamente bien y exactamente igual que antes. Entonces, volviendo al tema que es muy importante y de paso, bebo agua, que me deshidrato. Y es que debo de seguir con las notas de 1916, porque está subida precisamente en romero. Y es ultra mega herbal. Tenemos toda esa salida explosiva en cítricos, pero cuando llega el momento del romero se nota de principio a fin. Es realmente la nota base y predominante de 1916. Se nota muchísimo y esto además la hermana un montón más con Álvarez Gómez, Agua de Colonia Intensa, y con Aqua di Parma Colonia. Están dentro de la misma esfera herbal y además son unos conceptos que por época les casa tanto a la una como a la otra como a la de más allá. Son similares a morir. Bueno, Roger y Gallet, la clásica, también entra dentro de esos conceptos. La gran madre. Son así y son lo que son y no engañan a Dios bendito. No engañan a nadie. Otra vez, vuelvo a repetirme. Son sinceras, son honestas y son para lo que son. Y además tengo que decir otra cosa. Es que son elegantes a morir. El aporte de elegancia que da es fantástico. En cuanto a las notas florales, flor de azar del naranjo, como si es del limonero, da exactamente igual porque además son flores ultrapotentes. Pues no, están muy equilibradas y muy compensadas. No se notan más de lo que se debieran de notar. Están espectaculares, muy bien medidas y vuelvo a repetir, allí donde puede parecer que es una herbal, que lo es, cuidado, una herbal cítrica que te pasas, tiene esos toques florales que son ligeramente perceptibles. Pero no nos olvidemos de que, claro, como está tan subida de romero, está machacando muy fuerte. Y
atenúa sobremanera las sensaciones florales, incluso la de flor de azahar y por supuesto las notas sintéticas químicas de los ingredientes de la rosa, por ejemplo, ¿vale? Ahí estamos. Voy a entrar en los conceptos femeninos, no va a quedar, o sea, ni va a dejar rastro más, es que es familiar. Estoy ceñiéndome al concepto masculino, pero es que como es tan sumamente familiar, me tengo que ir más hacia la vertiente masculina de la fragancia, pero no nos engañemos, tiene unos toques femeninos muy importantes porque esas sensaciones precisamente que decía florales, en una piel femenina quedan de otra manera. Nosotros tendemos a sudar muchísimo más, entonces las notas que son como más densas se perciben mejor en nosotros. En una mujer la evolución es ligeramente distinta, con lo cual no estoy diciendo que quien lleve 1916 no va a ser reconocible por nadie porque le va a cambiar completamente el aroma, no. Estoy entrando en matices muy concretos. En una piel femenina puede quedar distinta, pero no es que... pero reconocible, cuidado, ¿eh? Estoy diciendo que porque yo la sienta muy masculina, porque realmente está subida de romero, no significa que una mujer la pueda utilizar perfectamente lo mismo que un niño, una niña, o cualquier componente de la familia, hasta los abueletes, por supuesto. Es que es así, es que es una de las grandes familiares, pero yo me gusta más ceñirme a mi público, es decir, público masculino, que es la mayoría del canal, pero luego también, por supuesto, la vertiente femenina. Y olvidarme un poquito más de los nenicos, de los niños y de los abueletes, porque los abueletes son para mí personas como yo. Así, yo me considero ya abuelete. 1916, señoras y señores, gran opción para regalar y regalarse esta Navidad y de aquí fenomenal. Aparte que la he visto ya en unos estuches estupendos que además no sé si son en cartón o metálicos, pero yo los he visto por ahí rulando, es que me cae en la cabeza, me falla un poco. Pero regalo y opción de Navidad estupenda y de aquí ni te cuento, pero claro, es que encima es que queda fenomenal con su estuchico y con su todo. Así que ya sabéis, regalo universal, como en la exposición de la que fue ganadora del galardón, por supuesto, esta en 1916. Qué rollo que tengo, Dios mío, lo sé. Así que, señoras y señores, además de eso, también debéis de saber que el regalo ideal para esta Navidad es, faldón para abajo, mi libro. El libro de Javier Orgaz, La alquimia del perfume, un libro donde vais a poder disfrutar tanto de reseñas como de críticas, como de nociones de química, ingredientes de los perfumes, todo lo que nadie ha contado hasta la fecha, o casi nadie. Pero si lo han contado, no lo han contado desde mi punto de vista ni mi perspectiva, y creo que además es muy interesante. Toma ya, ponte flores, Javier. Señoras y señores, abajo están los enlaces y de todas formas, como lo tenéis ya por todas las plataformas y por todos los sitios, lo ponéis a buscar y allá donde más os interese, lo compréis, por supuesto. Así que, señoras y señores, que me marcho ya. Así que, suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida, de verdad. Y ya casi... ¡Feliz Navidad! Porque para mí, aquí, la Navidad ya ha empezado. Auf Wiedersehen.